Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente, en el nombre de nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a empezar el tema. Tuvimos un tiempo hermoso de alabanza, un tiempo de adoración, pero es el tiempo del estudio de la palabra, ¿ok? No solamente de pan vivirá el hombre, dice la Escritura, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios sale su palabra, que es viva, que es eficaz. Amén. Esa palabra que nos confronta, que nos exhorta, que nos reprende, que nos redarguye, pero que también nos alienta. Amén. Vamos entonces a orar por ese mensaje y que sea el Espíritu Santo fluyendo en medio nuestro en esta hora de la mañana. Bendito Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos ante ti, Señor, para escuchar tu palabra. Te hemos glorificado, te hemos exaltado, hemos alabado tu santo nombre y te amamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, Señor, por lo que tú haces y te adoramos por lo que tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y el imperio por todos los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, Señor Dios. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo. Tuyo es el poder, la gloria y la honra, la sabiduría, la alabanza y la adoración es para ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y queremos pedirte que en esta hora de la mañana tú nos hables a través de las Escrituras. Forja nuestro carácter para que sea nuestro carácter más como el de Cristo, Señor. Quita todo lo que no sea de Cristo en nuestras vidas. Límpianos de todo pecado para que tu palabra fluya, para que tu palabra corra y sea glorificando en todo el nombre de Jesús. Voy a predicar y te pido que para ello unjas mi garganta, te pido que unjas mi lengua y unjas mi voz. Ato y reprendo toda maquinación del maligno, todo espíritu que venga en contra del mensaje, en contra de la palabra, pero también en contra de los hermanos. Dale a tu pueblo sabiduría, concédeles entendimiento, Señor, y te pido que abras los ojos del entendimiento a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que nos escuchan en los diferentes países, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Honduras, en Guatemala, Estados Unidos, España, Italia, en Israel y en fin, en todas las diferentes partes del mundo donde nos sintonizan, donde están siguiendo las enseñanzas. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Ok? Amén. El tema que he traído para esta hora de la mañana, hermanos, lo he titulado El fruto del Espíritu Santo. Ya hablamos acerca de las obras de la carne. Dijimos que íbamos a hablar inicialmente acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando habla de obras de la carne, esto sugiere que son varias obras, en plural. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando en plural, ¿ok? En singular, perdón. En singular. El fruto es un fruto manifestado en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. No sé si se me escapa uno por ahí. ¿Ok? Ahí está en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Quiero que me acompañen, por favor. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Entonces, plural para obra de la carne, singular para fruto, el fruto del Espíritu. ¿Ok? Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Son 9 los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y bíblicamente, hermano, hablando del fruto del Espíritu Santo, esto nos hace referencia, mis hermanos, al carácter del creyente formado en su interior por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo formado y reflejado en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? El creyente tiene que reflejar a Cristo. El creyente tiene que andar en el Espíritu, no en la carne. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. La ira, por ejemplo, es una obra de la carne. La lujuria, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas son obras de la carne. Pero el fruto es uno solo, manifestado en amor, en gozo. Y eso es algo que es consecuente. Quien tenga el amor de Dios va a estar gozoso.
va a estar siempre contento, alegre. Amén. Y quien tenga el gozo de Dios en su corazón tiene paz para con Dios y paz para con los hombres. Y quien tenga paz para con Dios y con los hombres tiene paciencia, no está afanoso, es benigno, es bondadoso, es una persona que anda en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La persona que anda en el Espíritu muestra mansedumbre, muestra templanza, y dice la Escritura que contra estas cosas no hay ley. Amén. Así que todo lo que sea el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo reflejado en la vida del creyente. El carácter de Cristo debe verse, hermanos, a través de nuestras vidas. Y el mundo entero, la gente de alrededor, debe ver a Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gentes, hay pacientes, hay creyentes, por decir más bien, creyentes, que huelen a chicharrón, huelen a carne. Pero Dios demanda del creyente que el creyente huela a perfume, huela a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Así que el fruto, mis hermanos, del Espíritu Santo debe de abundar en nuestras vidas. Y el carácter de Cristo debe de ser reflejado a través de nuestro testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Somos carta leída, mis hermanos. Y dice la Escritura en 1 de Juan que el que dice creer en Él debe andar como Él anduvo. En cierta ocasión, Cristo, el Hijo de Dios, se airó, pero no pecó, y volcó las mesas de los cambistas. Pero Pablo dice a los Efesios: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay gente que le cuesta perdonar, pero cuando hay amor, hay un corazón perdonador. ¿Cuántos dicen amén? Porque de la misma forma que Cristo nos perdonó, Él demanda en su palabra que nosotros también perdonemos. Y si no perdonamos nosotros a quien nos ofenden, tampoco Él nos perdonará a nosotros vuestras ofensas. Amén. En el creyente debe haber un corazón perdonador, un corazón lleno de amor. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia, mis hermanos, dijimos que el fruto del Espíritu Santo hace referencia al carácter y a las acciones del creyente. Por tanto, Jesucristo espera que sus seguidores, sus fieles, lleven mucho fruto y que su fruto permanezca. Vamos a Juan capítulo 15, del versículo 1 al 6. Juan capítulo 15, del 1 al 6. ¿Estamos? Juan capítulo 15, del 1 al 6 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ok? Separados de Cristo, hermanos, nada podemos ser y nada podemos hacer. El que en mí no permanece, nos habla de un estado de permanencia, de habitar en Cristo. El que mora, ¿ok? Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habla de un estado de permanencia. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué más pasa? Y se seca. Por eso hay mucho cristiano medio seco, porque no permanece en Cristo. Entonces se seca espiritualmente. ¿Y qué pasa con el que se seca espiritualmente? Lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Amén. Hay que andar en el Espíritu y no satisfacer las zonas de la carne. Y hay que estar adheridos, pegados, identificados con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo que si no permanecemos en Él, no podemos llevar fruto. Y está hablando de la obra del Espíritu Santo en el carácter del creyente, manifestado en el amor, en el gozo, en la paciencia, la bondad,
la templanza y todo lo que concierne al fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? En el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra discípulo es la palabra hebrea talmidim, que significa aprendiz o uno que se asemeja a su maestro. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo capítulo 3 versículo 10. Mateo capítulo 3 versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios compara a las personas como árboles, y más al creyente también, porque como pámpano el creyente debe de permanecer en la vid para llevar mucho fruto. Miremos qué dice más adelante Mateo capítulo 7 verso 17: así todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuántos dicen amén? El fruto del Espíritu, amado hermano, también significa las virtudes, las acciones y las actitudes del creyente, como el testimonio, por ejemplo, que son el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de la vida de cada creyente que obedece y es fiel a la palabra de Dios, la pone por obra. Y es así como se transforma de esta manera el carácter del creyente. Entre más tu tiempo pases con Cristo y te adhieras a Él, te pegues a Él, cuando salgas al mundo exterior, a eso vas a oler, a Cristo. Pero si andas con los mundanotes, con los carnales, cuando salgas o cuando entres, vas a oler a carne, a chicharrón. El apóstol Pablo dijo a la iglesia: andad en el Espíritu. A la iglesia de Galacia. Y es un grupo de hermanos, es un grupo de creyentes, porque al mundo no se le puede pedir que ande en el Espíritu, porque para el mundo las cosas del Espíritu son locura y no las pueden entender. Tienen que nacer espiritualmente, tienen que abandonar la religión, abandonar el pecado, entregarse a Cristo para poder entender lo espiritual. Y es cuando 1 Corintios capítulo 2:15, dice que en cambio el espiritual, el hombre espiritual, entiende, percibe, discierne, juzga todas las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre natural no entiende lo espiritual, porque para él es locura y no puede entender lo espiritual, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Así que el fruto del Espíritu Santo significa también la virtud de las acciones y las actitudes cristianos, como el testimonio que son el resultado de la vida, en la vida de cada creyente. Obviamente cada creyente que obedece y es fiel a su palabra. Y es así como se transforma de esta manera el carácter y la personalidad del creyente. Cuando venimos a Cristo, somos transformados, mis hermanos, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Por esa obra regeneradora que opera el Espíritu Santo desde nuestro interior hasta nuestro exterior, transformando nuestro testimonio, nuestra vida vivencial, es que la gente va a glorificar a Dios por nuestras buenas acciones. O la gente te va a señalar: mira, y qué cristiano, y mira cómo anda. Amén. Cuando vivimos en el Espíritu, las obras de la carne desaparecen. Y cuando recién venimos a Cristo, somos transformados por la obra regeneradora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que las obras de la carne empiezan a menguar, empiezan a morir, empiezan a desaparecer, cuando nosotros nos consagramos y nos entregamos a Cristo y nos dejamos moldear y ser transformados por Él cada día de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Jesús invita a los discípulos a cada día, mis hermanos, tomar la cruz, negarse a sí mismos, tomar la cruz e ir en pos de Él. Véase Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, no solamente los discípulos, sino todos los que estaban por ahí también alrededor, porque grandes multitudes seguían a Jesús, como hoy también muchas multitudes le siguen, pero muchos no quieren hacer su voluntad. Muchos no son sus discípulos, quizás son cristianos simpatizantes o creyentes solamente. Pero cuando habla de discípulos, son personas que quieren ser como el maestro, los que están más cercanos a Él. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, tomar la cruz, esto trae una implicación importante, y es morir. Morir a la carne, morir al yo, morir a los deseos espurios de la carne. Pablo llegó a decir en Gálatas capítulo 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en una cruz. Cristo se hizo pecado y se hizo maldición por ti y por mí. Llevó tu pecado, tu enfermedad y tu maldición y la mía allí, y la dejó en la cruz. Y aún sigue gente todavía en estos tiempos adorando la cruz. No hay que adorar la cruz, mis hermanos, porque la cruz es símbolo de muerte. Hay que adorar a aquel que murió en la cruz, pero más aún a aquel que resucitó. ¿Cuántos dicen amén? 2 Corintios capítulo 3:18 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermano, cuando tú abres la Biblia, Dios te habla. Y es como un espejo la Biblia. Tú abres la Biblia, la empiezas a leer y la Biblia te dice cómo estás delante de Dios, cómo andas con tus finanzas, cómo andas con tu familia, con tus amigos. Por eso, hermanos, el creyente debe permanecer en Cristo. Y como dijo Josué capítulo 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él, en este libro, está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Después de la conversión, mis hermanos, la vida del creyente tiene que ser dirigida y direccionada por el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos como medio almático, por decir así. Se deja guiar es por el alma, por las emociones y no por la palabra de Dios. Romanos capítulo 8:14, el Señor dice a través de Pablo a la carta a los romanos que el creyente debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y es ahí cuando se comprueba y se demuestra que somos los hijos de Dios. El Hijo de Dios, el creyente nacido de nuevo, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son vida y son espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, Romanos 8:14, el Espíritu obviamente de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros nos guiamos por lo que dice la Escritura, por lo que hablaron los profetas, lo que habló Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No por lo que dijo el Papa, sino por lo que diga la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y es el Espíritu Santo, hermanos, que cada día acercará al creyente a Cristo, a tener hambre de Dios, tener necesidad de bienes espirituales, buscar de lo alto, orar, leer la Biblia, congregarse, ayunar. Es el Espíritu Santo que inquieta al creyente y lo lleva a buscar de Dios. La conversión, mis hermanos, empieza en el creyente cuando éste se rinde a Cristo. Cuando el creyente empieza a morir a Él para que viva Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la conversión opera una especie de muerte a las cosas del mundo. Por eso para el mundo
somos extraños, y para ellos es extraño que nosotros no corramos con ellos en su misma disolución y desenfreno, como dice Pedro, ¿ok? Para ellos esto es algo rarísimo, que el creyente no rumbie, no baile, no tome, no beba. Para el mundano es raro que el creyente dependa de Dios y no de una religión o de tradiciones. El creyente, cuando recién se consagra a Dios y se convierte a Cristo, empieza a morir a los placeres del mundo, empieza a morir a los deseos espurios de la carne, a sus pasiones y deseos que antes tenía y que para él eran normales. Pero ya en Cristo todo esto empieza recién a desaparecer cuando el creyente recién se convierte y pasa a segundo plano. Empieza a ser como basura, como dijo el apóstol Pablo. Y empieza, como dicen Filipenses, a ver, recuerdo, creo que es capítulo 3, versículo 8, cuando Pablo dice en la carta a los Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar cada día a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada día tú tienes que despojarte del viejo hombre, de morir a las cosas del mundo, dejar incluso la pereza espiritual, las cosas aún del mundo, las cosas de la carne, porque el viejo hombre a veces quiere levantarse para hacer morir lo espiritual. Y estamos habitando continuamente y diariamente dentro de un enemigo peligroso llamado la carne, y estamos rodeados de un enemigo también muy peligroso, el mundo, y en el cual opera otro enemigo importante, que es el espíritu de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda. 3 enemigos tenemos: uno mismo, el mundo y el diablo, mis hermanos. Y el diablo hará todo lo que esté a su alcance para que el creyente muera espiritualmente, para que el creyente deje de buscar de bienes espirituales, deje de leer la Biblia, de orar, para que se empiece a enfriar, para que deje de permanecer en la vid y empiece a secarse, para que pueda ser luego echado al fuego. Ese es el propósito del diablo. Primera de Pedro capítulo 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Es el ministerio de él. Amén. Así que la palabra nos enseña a ser sobrios y a velar. Despertarse, velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero dice en el versículo 9: al cual resistid vosotros firmes en la fe. Amén. Sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas tentaciones, las mismas pruebas y los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? La necesidad de un verdadero arrepentido y convertido al Señor es buscar de Dios, es buscar de las cosas de arriba, no las de abajo, las de este mundo. Su prioridad es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Recuerdan qué le pasó a Pedro cuando estaba en el mar de Galilea con los demás discípulos y empezaron a rogar mar adentro? Dice que los discípulos de lejos, cuando eran como en la tercera vigilia o cuarta vigilia, dice que vieron a Jesús de lejos. Vieron inicialmente un fantasma y todos dieron voces de miedo y dijeron: ¡wow! ¡Oh! ¡Un fantasma! Y todos se preocuparon. Y empieza el mar a picarse, empezó una tormenta, a llover, y esa barca se tiraba de aquí para allá y de allá para acá. Y todos vuelven a dar voces de miedo. Y cuando veía como acercándose, Pedro dice: no, ese es el maestro. Y dice: Jesús, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas, porque efectivamente Jesús venía acercándose hacia ellos caminando sobre las aguas. ¿Y qué dice Jesús? Venga.
Y Pedro seguía con sus ojos puestos en Jesús. Y baja y saca un pie de la barca y lo pone en el agua, y el otro también, y empieza a caminar efectivamente hacia Jesús. Y seguía con sus ojos puestos en Jesús. Y empieza a escuchar la gritería, empieza a escuchar la algarabía de los discípulos. No, no lo hagas, te vas a hundir. Empieza a ver el mar picado, el mar alborotado, las fuertes olas, los fuertes vientos, cómo golpeaban aquella barca y cómo él también se estremecía. Y de un momento a otro él voltea y mira hacia atrás, ve a los discípulos haciéndole bulla, que devolviera, y también mira las circunstancias, el viento, las olas, el mar picado. Y es ahí cuando recién empieza a hundirse. Y Jesús estaba como a un paso, creo yo, y le extiende la mano y dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A veces dudamos cuando quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en las cosas, en los problemas. Eso es lo que quiere el diablo, que tú te hundas en tus problemas, cuando tenemos un Dios que es más grande que tu problema. Amén. Preocuparse es ocuparse antes de que se den las cosas. Por eso el apóstol Pedro dice, bueno, en Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que la pone en el dinero, otros la ponen en el prestamista, otros ponen su confianza en el banco, pero no en Jesús. Y hay otros que no conocen a Dios, que la colocan en el brujo. No, la confianza, la esperanza y los ojos, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. El autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Un cristiano verdadero, mis hermanos, no debe amar este mundo, no debe hacerse amigo del mundo, ni seguir la corriente de este mundo que está bajo el maligno, como dice en 1 de Juan capítulo 5, 18 al 19. El cristiano debe apartarse del mundo y de sus placeres, y de esta manera es que se logra, mis hermanos, el ser direccionado y dirigido por el Espíritu Santo. Y es así como se manifestará el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nos apartamos y decidimos vivir para Él. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, porque si morimos en la cruz, cuando Cristo murió en la cruz, ahí nos identificamos y morimos con Él, y la cruz es símbolo de muerte. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es crucificado, colgado en una cruz. Cristo se hizo pecado por nosotros, y Él nos enseña a colocar su mirada no en la cruz, sino en Cristo, aquel que murió en la cruz. ¿Ok? Porque hay gente por ahí adorando la cruz. La cruz es un símbolo, hermanos. Es como un arma, es un instrumento de tortura creado por los romanos. Proviene de la palabra griega stauros, o madero, o cruz. Y Cristo dejó allí nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades. Todas nuestras enfermedades y dolencias, ahí las dejó. Las llevó sobre su cuerpo, sí. Amén. ¿Y qué dice Colosenses capítulo 2, 13? Ahí lo dice: en esa cruz fueron clavados nuestros pecados y fueron exhibidos incluso los demonios. Colosenses capítulo 1, versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿En dónde? En la cruz. Colosenses capítulo 2, 13. Verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, todas esas maldiciones, todos esos pecados que huelen a mortecina, que huelen a diablo, y dice: clavándola en la cruz. Esa acta de pecado, de inmundicia, Cristo la dejó en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y despojando a los principados,
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Y tomar la cruz es morir, es estar dispuestos a entregar nuestras vidas así como Cristo la entregó. ¿Cuántos dicen amén? Así que un verdadero cristiano no debe amar el mundo, debe morir al mundo, a la carne, debe apartarse del mundo, de sus placeres, y de esta manera ser direccionado por el Espíritu Santo, dejarse dirigir. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa. Algún día vamos a envejecer. El viejito ya no va a tener ni aliento de pecar. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Amén. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Así pues, cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O ignoráis que la Escritura dice en vano: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3-5 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? No son los buena gente. Los gentiles son los pecadores. Para Israel los gentiles son los que no son de Israel, los que no son de las promesas de Israel. Y para nosotros los cristianos evangélicos, los gentiles son los del mundo. Los que no conocen a Dios pueden conocer un Dios de oídas, un Dios tradicional, pero no conocen al Cristo vivo de la gloria. Esos son los gentiles, que tienen una pata en el mundo y una pata en el mundo, y otra pata en la iglesia. Y en la iglesia cristiana sí que hay también gente así, gente con un pie en el mundo. Me perdono la palabra, pata. Acá no es grosería, acá en Colombia al menos. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y hay muchos así. ¿Ok? Y estos que están así, la Biblia los llama almas adúlteras, porque tienen amistad con el mundo y por tanto son enemigos de Dios. Los tibios. Baste ya, dice Pedro, en 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? En lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, porque sí les gusta tomar, eso sí les gusta levantar el codo, embriagueces, orgías, obras de la carne, disipación y abominables idolatrías. Dios abomina la idolatría. A esto les parece, a los gentiles, les parece cosa extraña que nosotros, la iglesia del Señor, no corramos con ellos en su misma disolución de desenfreno, y por eso os ultrajan, por eso rajan, hablan, miran mal. Amén. Pero ellos darán cuenta, dice el versículo 5, al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gálatas 5:22, recuerden lo que dice: mas el fruto del Espíritu Santo, y tiene que ver esto con el carácter, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque el que dice andar o creer en Él debe de andar como Él anduvo, dice la Escritura en 1 de Juan. Amén. Busquemos la cita a ver si la encuentro, si me acuerdo. 1 de Juan. Ayúdame, Daniel, por favor. El que dice andar o permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Ahí en Google, por favor. Se me escapa la cita, pero la he dicho varias veces y quiero que por favor la tengan. 1 de Juan, sé que está allí. Que el que dice
permanecer en Él, debe de andar como Él anduvo. Bueno, ¿me la van buscando o seguimos? ¿Ok? 3:24. Así es. No. Aquí dice 1 Juan 3:24, que ese no es. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por ahí, por esos lados. Sí, Señor. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Eso es importante. El que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? En obediencia al Padre, sujeto al Padre, en santidad, en pureza. ¿Cuántos dicen amén? En amor, en gozo, en paciencia, en bondad, mansedumbre, templanza. Amén. Benignidad. Gloria a Dios. Lucas capítulo 6, 43. No es el buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen corazón, o del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por el carácter. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Bendito es el nombre de Jesús. Hay que permanecer en Cristo, mis hermanos, como dice Juan capítulo 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso dice que Dios al justo escucha, y la oración del impío es abominación a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice muchos frutos, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El mundo tiene que ver, hermanos, que somos hijos de Dios. Porque el creyente tiene que reflejar a Cristo, tiene que oler a Cristo, tiene que hablar como Cristo, tiene que pensar como Cristo. Amén. Como dice en 1 Corintios 2:15, tenemos la mente de Cristo, hermanos. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre en mi nombre. No se pide a través de María, ni de Pedro, ni de Juan. En el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús os será hecho. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a la corriente de este mundo, a como piensa el mundo, como se mueva el mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 2:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Mira, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, porque no somos perita en dulce para caerle bien a todo el mundo, y más si llevas el evangelio, pues con mayor razón te van a perseguir y odiar. Si es posible, dice aquí, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ok? Hebreos 12, 1 dice: por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos mucha nube de testigos alrededor, mis hermanos. Versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Hermanos, quizá la gente que no conoce a Dios y no viene a Él, o tiene su religión tradicional, nunca ha leído la Biblia, o la tiene abierta en su casa por agüero en el Salmo 91 o en el Salmo 93. Ya la Biblia viene empolvada. Ellos no tienen Biblia. La Biblia para ellos somos tú y yo. Esa es la nube de testigos. Y ellos están viendo, la gente del mundo, cómo te comportas. Si la vas, como dicen aquí en Colombia, embarrar o no. Ellos están pendientes. Ellos no tienen Biblia en la casa. Y si la tienen, ni la leen. Pero nosotros somos carta leída para el mundo. Por eso hay que cuidar el testimonio. Y el creyente vence por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. ¿Cuánto dicen amén? Como dice en Apocalipsis capítulo 12. Amén. Apúntese el versículo 11 si no estoy mal. Apocalipsis 12, 11. Ahí lo dice claramente. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. El testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es importante el testimonio, mis hermanos. ¿Ok? Tito capítulo 2, versículo 11, 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, ese favor inmerecido, se ha manifestado de parte de Dios a todos los hombres. Pero no todos van a aprovechar la gracia de Dios. Hay unos que hasta abusan de la gracia de Dios. La puerta está abierta, la salvación es para todos los hombres, pero no todos los hombres van a venir a Cristo. La gente va a preferir sus obras, sus tradiciones, su religión, su forma de pensar en Dios. Incluso van a preferir sus pecados, como lo dijo Jesús. La luz vino al mundo, pero ellos, los del mundo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta del camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque angosto y corto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo a sus seguidores los llamó mi pequeña manada. El remanente del Señor es un remanente pequeño, es un remanente fiel. No es la iglesia del mundo,
Es la iglesia del Señor la que Él viene a rescatar, la que Él viene a sacar de este mundo corrupto, lleno de pecado, de maldad. Y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad, todos los hombres tienen que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza, que es lo que hasta en muchas iglesias cristianas le roban al creyente. Aparte de que le roban sus finanzas, le están robando la esperanza de irse al cielo en el arrebatamiento, porque ya ni de esto hablan. Aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento de la iglesia que está próximo, está pronto, y la manifestación gloriosa 7 años después, que es para Israel, la segunda venida, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, o sea que Jesucristo es Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad, de toda maldad, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras, la iglesia. Dios viene por una iglesia pura, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, y no es la católica, ni son los testigos de Jehová, ni los adventistas, ni los mormones. Es la iglesia del Señor, Cristo Jesús, la que compró con su propia sangre, la iglesia de Pentecostés. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu. La iglesia de Cristo debe andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La iglesia del Señor no debe satisfacer los deseos de la carne, debe andar en el Espíritu y debe reflejar y oler a Cristo. Vamos a ver ciertas características del fruto del Espíritu Santo. Vamos a estudiar unas cuantas, para la otra semana dejamos otras. Vamos a avanzar rápidamente, gloria al Señor. Vamos a desarrollar a continuación, mis hermanos, las características del Espíritu Santo en la vida del creyente. Muchas veces, mis hermanos, se ha malinterpretado estas virtudes y el poder invisible del Espíritu Santo de Dios, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Estas características siempre van juntas. Un creyente tiene que tener amor, tiene que tener gozo, tiene que tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no es que tenga una y que tenga otra como los dones. Los dones Dios los reparte a cada uno como Él quiere, pero el fruto del Espíritu Santo es algo consecuente en la vida del creyente. Una va seguida de la otra. Debe manifestar un creyente que tenga amor, debe manifestar gozo. Si existe gozo en la vida de este creyente, en ese creyente tiene que haber paz. Y si hay paz, en este creyente debe manifestarse la benignidad, y así sucesivamente. En otras palabras, debe manifestar todas estas características, ya que todas ellas representan a Cristo, y por tanto Cristo es quien habita dentro de cada creyente, convertido y separado para Él. Y como todo buen árbol, es así como el creyente da buen fruto. Amén. Si hay un indicio de las obras de la carne en el creyente, es porque este creyente aún no ha nacido de nuevo. Debe crucificar, por tanto, la carne con sus pasiones y con sus deseos. Es decir, como dijo Juan en Juan capítulo 3:30, este creyente tiene que menguar para que Él crezca. Así dijo Juan. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Y así tenemos que ser nosotros, pedirle: Señor, que yo desaparezca. Quiero todo de ti, nada de mí. Que yo muera, que yo desaparezca, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Recuerden que la cruz es símbolo de muerte, y eso lo dijo Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén.
La primera característica del fruto del Espíritu Santo, que son 9 características del fruto, es el amor. El amor viene de la traducción griega ágape, y el amor ágape es el amor de Dios, representa el amor de Dios y significa amor, afecto, buena voluntad, benevolencia, espíritu afectuoso, la habilidad, el poder y la determinación y el deseo de amar a aquellos que nos aborrecen o a aquellos que de pronto no queremos. El apóstol Pablo empezó la lista con el amor, y es el amor de Dios, el amor ágape, que es derramado en el corazón del creyente. Así como Cristo amó, el creyente debe amar. Y si no, pídele al Señor: Padre, enséñame a amar como tú amaste o como tú amas. Así que el apóstol Pablo empieza la lista del fruto del Espíritu precisamente con el amor ágape, que hace que las demás manifestaciones del Espíritu sean una consecuencia. Es decir, sin amor no puede haber las demás características, ya que Dios es amor, y es el amor el que se extiende y se manifiesta a las demás características del Espíritu Santo. El amor es un don de Dios. El amor es un regalo de Dios. Es un atributo de Dios. Dios es amor. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Apunten las citas, por favor. El amor, mis hermanos, es la base fundamental de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 13. Donde está el amor: es sufrido, es benigno, no se jacta, no es contencioso, en fin, no tiene envidia, no se envanece. Amén. El amor, dice la Escritura en Colosenses 3:14, que es el vínculo perfecto, porque Dios es amor. Y el creyente debe amar a Dios así como Dios ama al creyente. Es un vínculo perfecto. Amén. Que debe existir entre el creyente y un Dios vivo y verdadero. El amor es el cumplimiento de la ley. Así que el cumplimiento de la ley es también el amor. Véase Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor tiene el poder de vitalizar y poner en acción la fe. El amor liberta también. Yo he estado en liberaciones y he ministrado liberación de personas endemoniadas con el amor de Dios que está en el corazón de uno. Cuando uno los abraza, los demonios huyen porque no resisten el amor de Dios. Por eso es importante entre hermanos abrazarse. Bueno, ahorita por la pandemia un poco difícil, pero es importante. Amén. Brindar el amor, manifestar el amor de Dios. La segunda característica del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Proviene de la palabra griega jará, que significa alegría, entusiasmo, gozo, y de allí el infinitivo yoirén, la palabra yoirén, que traduce estar contento, gozoso, regocijarse o estar lleno de gozo. Un cristiano que manifiesta el amor de Dios debe estar lleno de gozo. Y el gozo de Jehová, dice Nehemías 8:10, es nuestra fuerza. Un cristiano que ande así, aburrido, medio cabizbajo, no tiene el gozo de Dios, por tanto es debilucho espiritualmente. Es una persona débil, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Véase Nehemías 8:10. Luego le dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis. Un creyente tiene que estar contento, con entusiasmo, alegre. Amén. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo bien que sí sabe cuando el creyente está atribulado, triste, o cuando está contento.
Cuando está contento ni se atreve a acercarse, porque ese creyente gozoso, gozoso, ¿hace qué? Hace adoración y alabanza. Bueno, a veces digo cliente porque yo tengo un negocio de bicicletas, ¿ok? Me perdonan ahí, ¿ok? Entonces, mis hermanos, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Amén. El gozo tiene que ver con la alegría permanente de un individuo que cree en Cristo, y que toda la iglesia está llamada también a experimentar el gozo. Una calidad de vida basada en lo eterno y en una segura relación con el Padre, con el Hijo y con su Espíritu Santo, producen este fruto en la vida del creyente. Una estrecha relación de calidad. El gozo en el Antiguo Testamento era manifestado en el culto, la adoración y la exaltación a un Dios vivo, y se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones con cantos de júbilo, bocinas, salterios y danzas, como dice Salmos capítulo 16, versículo 8. Salmo 16, 8. Miren lo que dice, hermanos. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol. Amén. Salmos 42, 4. Dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Ok? Tremendo. Y le hace también el Salmo 149 y 150. Alabado a Dios con bocina, con salterio, con arpa, con cántico de júbilo, con salterio. ¿Cuántos dicen amén? Y con arpa. En el Nuevo Testamento, el Evangelio es proclamado con gozo, como por ejemplo el nacimiento de Jesús, que hubo gozo en los cielos por medio de los ángeles. Hubo un cántico de gozo, Mateo capítulo 2, 10. Al sacrificarse por causa de Cristo, Mateo 13, 44. Al testificar de Cristo, Lucas 10, 17. Al tener un encuentro personal, Lucas 24, 52. Realmente, mis hermanos, Cristo Jesús es la única fuente de gozo por encima de las circunstancias adversas de nuestra vida. Juan 16, 20. Por ejemplo, Pablo y Silas estaban gozosos en la prisión ahí en Filipos por causa de Cristo, y estaban gozosos. Hechos 16, 25. El gozo fue un elemento definitivo de la iglesia en sus comienzos, y esto no debe cambiar para los creyentes actuales. Hechos 2:46. Comían con alegría, sencillez de corazón, alabando y cantando al Señor en todo tiempo. ¿Ok? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Así empezó la iglesia neotestamentaria. En las casas comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otro ejemplo es el etíope de África, al que se le compartió, y fue Felipe el evangelista quien le compartió el evangelio. Y cuando terminó de compartir el evangelio, el etíope siguió gozoso su camino después de que fue evangelizado. Véase Hechos 8, 38 al 39. A pesar de la persecución en Antioquía de Pisidia, los discípulos estaban llenos de gozo. Véase Hechos 13, 52. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Amén. Poquitos, pero bueno, que tampoco hay mucho hoy, pero gloria a Dios. Pero sabemos que hay muchos hermanos escuchando esa transmisión en directo por las redes. Amén. Esperemos que estén gozosos, contentos, alegres con la palabra. Punto 3, la paz.
La paz proviene de la palabra hebrea shalom. Shalom. Y esta palabra shalom significa 10 cosas en particular. Paz, de hecho, shalom es paz, y es el saludo de todo judío. Shalom significa 10 cosas. Número 1, paz. Número 2, bienestar, seguridad, confianza, entereza, salud, contentamiento, consuelo, integridad o seguridad y prosperidad. ¿Ok? 10 cosas. Una de las cualidades del carácter del cristiano debe ser la paz. Y es la paz la que nos dejó Jesús. Una verdadera y completa paz. No la que el mundo otorga, no la que el mundo da. Véanse Juan 14, 27. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Así fue presentado. Y fue profetizado 740 años antes de que Jesús naciese. Un hijo os es nacido. Amén. Isaías 9:6. Veamos. Ahí dice, príncipe de paz, Dios eterno. O sea que Jesucristo es Dios. Este versículo, los testigos contra Jehová no lo pudieron cambiar. Ahí dice, Jesús es Dios. Dios fuerte, dice. No lo cambiaron. Herejes. Isaías, ¿qué dijimos? 9:6. Sí, aquí dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Que fue cuando en Jueces capítulo 13, versículo 18, en la cristofanía, Cristo se manifiesta a Manoah, el padre de Sansón, como admirable. Y dice, mi nombre es admirable. Ese es Cristo. Consejero, Dios fuerte, subrayen. Versículo que los testigos contra Cristo y contra Jehová no pudieron cambiar en su Biblia. Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Príncipe de paz. Ahí en Jerusalén, donde habitaba antes el Jebuseo. Jebus-Salem, Jerusalén, que después se llamó Jerusalén, la ciudad del rey, o ciudad de paz. Amén. El énfasis aquí está en la paz con Dios que tiene que tener el creyente. Una paz y una bendición basada en una relación estrecha con Dios a través de su Hijo Jesucristo. También comprende una paz con uno mismo y con las demás personas, aún con las circunstancias que nos rodean a diario. Dios es llamado Dios de paz en Romanos capítulo 15:33 y Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y Romanos 15:33. Así es conocido Dios también, o el Hijo de Dios, como el príncipe de paz. Romanos 15:33. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El creyente tiene que tener paz interior, tener paz, y la paz es un regalo dado por parte de Dios a todo creyente. Juan 14:27 y Juan 20:19. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y Juan 20:20, miren lo que dice Jesucristo. Y cuando les hubo dicho esto,
Esto fue cuando Jesús resucita y aparece por primera vez a sus discípulos. Y cuando les hubo dicho esto, que les dijo paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. La paz exterior, por otra parte, es la paz que proviene de una relación con Dios que sale de adentro hacia afuera, la cual Dios desea que tengamos con nuestro prójimo, que vivamos en amor, en armonía, en tranquilidad, y que tengamos con Él una sincera y buena amistad. Mateo 5:9 y Mateo 12:14. La paciencia. La paciencia proviene del griego microtimia, así como suena, microtimia, T-H y de yuca, microtimia. ¿Qué significa longanimidad? Longanimidad, apacibilidad, indulgencia, resistencia, calma, esto es la paciencia, entereza, aguante, tolerancia, resignación, constancia, firmeza y perseverancia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo importante también. De hecho dice la Biblia que por nada estemos ansiosos, si no sean reconocidas todas nuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de ruego. ¿Ok? No hay espíritu de rencor en un creyente verdadero. Este es un equilibrio que todos los temperamentos y pasiones completamente opuestos al enojo, que a veces se puede manifestar en un creyente, es algo opuesto. El enojo a la paciencia. La gente que se enoja fácilmente es porque tiene problemas en su carácter, no tiene paciencia, no ha dejado que Cristo obre en su interior, porque esto que se obra en el interior del creyente debe manifestarse en el exterior. Tener paciencia, ser pacientes, por nada estar ansiosos. Cuando hay paciencia, hay constancia, firmeza y perseverancia. El que es paciente es tolerante, clemente e indulgente. Significa también resistir con paciencia las pruebas, pero sobre todo en medio de las pruebas, pidiéndole a Dios sabiduría para enfrentarlas. No hay que pedirle a Dios que te dé paciencia, porque si tú le pides paciencia a Dios, Dios te va a seguir mandando pruebas para que tengas más paciencia. Hay que pedirle en medio de las pruebas a Dios sabiduría, y el que tenga falta de sabiduría, dice la Escritura, pídala a Dios y Él da a todos abundantemente y sin reproche, en Santiago capítulo 1. ¿Ok? En el Antiguo Testamento es una sujeción ejercida por Dios que se dirigía hacia el hombre a través de su amor. La palabra arek, que en griego significa largo. Por tanto, la Biblia dice que Dios es largo, es decir, tardo. Es la palabra arek, tardo o largo y lento para irarse. No quiere decir que no sea ira, Dios se ira. ¿Ok? Que en griego significa largo, esta es la palabra arek. Por tanto, la Biblia dice que Dios es largo o tardo o lento para irarse. Números 14, 18. Ahí lo dice. Apúntese también Salmo 103:8. La paciencia del cristiano con respecto a las otras personas. Esta es la palabra macrotimia, perdón. Y debe ir parejo. Dios es el que otorga esta paciencia semejante a la de Cristo. Romanos 15:5 y segunda de Tesalonicenses capítulo 3 del versículo 5. Paciencia significa también saber esperar. Hermanos, cuando Dios va a responder, Dios responde de tres formas. Primero, puede ser sí, como también puede ser no.
O también puede ser espera. Y a veces nos cuesta esperar porque queremos las cosas ya. Y cuando queremos las cosas ya, a como de lugar, es porque no hay paciencia. Es porque está ese faltante del carácter de Cristo en nuestras vidas. Paciencia significa entonces saber esperar, saber sufrir, aguante. Y para el cristiano es saber resistir a la prueba, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 13. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, óigase bien, todo lo cree. ¿Qué más dice? Todo lo espera. Paciencia. Todo lo soporta. Paz, tolerancia. El amor nunca deja de ser. Paciencia es saber soportar las debilidades y provocaciones de los demás. O sea, cuando medio te digan algo y te enojas, es porque no eres paciente. Es porque hay un faltante, hay una debilidad. Eres débil. Pero cuando eres fuerte y estás lleno de gozo, sabes aguantar las vicisitudes y problemas. Y tienes paciencia para saber esperar en Dios. La paciencia es lo opuesto a la impaciencia humana. La paciencia de Dios no tiene límites. La paciencia ha de ser comunicada directamente al creyente a través de la manifestación de la presencia de Dios en la vida de cada creyente. No solo se dice que es un atributo de Dios la paciencia, sino que es el Señor el que da la paciencia con toda longanimidad. Colosenses capítulo 1, 11. Tito 1, 16. Hermanos, Dios siempre tiene el control. No importa lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, Dios tiene el control. Él ve hacia el pasado y ve hacia el futuro. Tú ves nomás lo que tienes ahí delante de tus ojos, pero Dios ve en lo eterno. Él tiene siempre el control. La paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente en medio de la más vital o tremendas pruebas. Efesios capítulo 4, 2 al 3, 2 Timoteo 2, 10, 2 Timoteo 4, 2, Santiago 6 del 7 al 8. Apunten los versículos, los estudian por favor en sus casas. ¿Ok? Así que esta paciencia es una virtud que debe esperarse en la vida de cada creyente en medio de las más vitales direcciones acerca de la responsabilidad de andar dignamente. Quinto, vamos a terminar con esto, bendito sea Dios. Viene del griego, la palabra benignidad viene del griego geréstoles. Benignidad es una palabra griega que significa amabilidad, bondad, integridad, excelencia de carácter. El adjetivo es la palabra gerestos, que significa benévolo. Lucas capítulo 5, 39. Apunten. Primero de Pedro 2, 3. La benignidad es atribuida a Dios como uno de los atributos morales, y esto se relaciona con la conducta del creyente. A veces cómo reacciona el creyente. Benignidad. La benignidad se asocia con la misericordia y por tanto todo cristiano debe ser misericordioso y demostrar amor, perdonar como Dios nos ha perdonado y enseñado. Colosenses 3:12. Y véase también Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas.
Amén. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3:12, dice en este caso, vestidos de benignidad. Veamos Colosenses 3:12 un momento, por favor. Hay que vestirse de Cristo, mis hermanos. No de ira, no de contienda, no de enojo, no de impaciencia. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí lo dice, mira, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Qué más dice? De benignidad, de humildad, de mansedumbre. Mira, aquí está el fruto. Y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón, mis hermanos, es un mandamiento. Y donde tú no perdones, estás desobedeciendo a Dios. Porque Él lo dijo claramente en Mateo capítulo 6. Lo acabamos de leer. Amén. Benignidad, mis hermanos, es la suavidad del carácter, es la tranquilidad del espíritu, es una disposición reposada para tratar con cortesía y amabilidad. Esta operación la hace obviamente el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el corazón del cristiano, que es benigno, no anda malhumorado o amargado. Al contrario, corrige, endulza el carácter irritable, hace el corazón bondadoso y hace feliz a todos los que le rodean. Sexto, bondad. Del griego agatosune, que significa benevolencia, bueno, rectitud de corazón y vida. Rectitud de corazón y de vida. Cualidad de hombre bueno. Ágatos o bueno. Por tanto, significa más generosidad, guiar a buenas obras, tener un carácter bueno y mostrar nuestro amor cristiano con hechos buenos a los demás. En Dios la bondad es infinita. En la Biblia lo demuestra. Moisés, después que hubo intercedido por Israel, dijo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré en nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia por Israel y seré clemente. Éxodo 33:19. En la perfección que Dios tiene, el salmista escribió: cuán grande es tu bondad. Te has guardado para con los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Salmos 31, 19 al 24. La bondad de Dios es la que nos impulsa a un verdadero arrepentimiento. Si el cristiano anda en la luz de Cristo, deberá manifestar su bondad. La bondad se asocia con la justicia y con la verdad, con diferentes manifestaciones de uno mismo o del mismo fruto. Gálatas 5, 22, 23. Donde el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones o características que estamos estudiando. La fe, la séptima. La fe proviene, esta palabra, del griego pistis, que significa fidelidad, significa fiel, lealtad, fidelidad. El carácter de uno se puede confiar. Señala el significado pasivo de la fe, digno de confianza, fidelidad, honestidad, confianza en el trato con los otros. Un hombre digno de confiar y creer, y en sus palabras y acciones. Por ejemplo, un hombre digno de confiar o de creer, una persona digna de fe. Acciones del cristiano. Por ejemplo, es fiel con un amigo, como con un vecino. Es buen esposo, es fiel. Es un buen padre, un buen hijo, un buen compañero. Fiel en sus contratos y en sus promesas, en sus palabras. Por otra parte, en el sentido del carácter del cristiano, la fe es el idioma universal de Dios. Sin fe, dice la Escritura en Hebreos 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Idioma para Dios, la fe. Ese es el idioma de Dios, lo que Dios percibe. Dios vio la gran fe de aquella mujer que padecía flujo de sangre
y por esa fe ya fue sanada. Si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Ya está resignada a morirse con su problema, pero enseguida ya toca el borde del talib, del manto, específicamente la parte donde decía Jehová Rafa, que sobresalía, y cuando lo toca dice que siente que fue sanado de aquel azote. Y Jesús dice: ¿quién ha tocado mis vestiduras? Y los apóstoles dicen: Señor, ves que la multitud te aprieta y te tiran de allá para acá y de allá para acá, y tú dices: ¿quién me ha tocado? Sí, yo sentí que de mí salió poder para sanar. O sea, Jesús sabe cuando nos acercamos a Él con fe, porque de Él, cuando el creyente se acerca en fe, de Cristo sale poder para libertar, para sanar, para todo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Por fe nos acercamos a Dios. Amén. Y esa palabra de fe nos ha hecho libres. Amén. También consideremos esta fe que hace accesible a Dios a un creyente que confía y cree en Él y en sus promesas. Esta fe no menguará jamás. Es una fe viva en la cual no hay duda, no solo para salvación, sino también opera en los dones y ministerios que Dios le ha dado al creyente. La fe también es el gozo, el regocijo que brota al sentir misericordia divina, lo comunicado del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. La fe es importante, mis hermanos. La fe es la certeza, dice en Hechos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso nuestra fe está puesta en Dios, un Dios invisible. Como salió Abraham viendo a lo invisible, confiando en las promesas de Dios. ¿Dónde están las promesas? Aquí. Así tiene que andar el creyente, viendo a lo invisible, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, en Jesús. Pero la gente dice: no, tengo que colocarla en un muñeco, en un palo o en un retrato. No, la fe es puesta en lo invisible. Ahí lo dice claramente Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso aquí en una iglesia cristiana no hay imágenes, no hay muñecos, ni estatuas, ni pinturas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está aquí. Él prometió, Él dijo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Él lo prometió y por fe lo creemos. Aquí está Jesús y están sus ángeles respaldando su palabra como ministros de Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. La mansedumbre, octavo, ya para ir terminando. La mansedumbre, otro carácter del fruto del Espíritu Santo, otra característica, proviene del griego prautes, que significa gentileza, afabilidad, mansedumbre, amistad dulce, y es opuesto a la aspereza, al mal temperamento, una persona mansa. Es opuesto al mal temperamento, es opuesta a la mansedumbre al enojo repentino. Hay gente que por todo se enoja, mantiene brava, porque le falta mansedumbre y también le falta benignidad y paciencia. La mansedumbre soporta la incomodidad. Este fruto se puede manifestar cuando se está totalmente rendido a Dios. La mansedumbre de Dios no implica debilidad. El creyente lleno del Espíritu Santo manifestará mansedumbre. Él también puede conocer el poder de la indignación, pero así mismo será manso. El lugar que se le conoce en la Biblia fue por las mismas palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando dijo en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, ahí lo dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En el Nuevo Testamento la palabra mansedumbre se refiere a una actitud interior y es parte del fruto del carácter semejante al de Cristo, producido solamente por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Los mansos no se resisten ante la adversidad,
debido a que aceptan todo como efecto sabio y amoroso en el propósito de Dios. El que tiene mansedumbre soporta a los unos y a los otros. Aún con palabras responderá con mansedumbre, la cual conduce a una perfecta cortesía para que podamos reprender sin rencor, discutir sin intolerancia, encarar la verdad sin resentimiento, enojarse sin pecar. O sea que el creyente puede enojar, sí. La Biblia dice, airados pero no pequéis. Ser amables y sin embargo no ser débiles. La mansedumbre es una manifestación del Espíritu y es evidente que las personas solamente lo pueden manifestar cuando están rendidas a Dios y cuando la presencia del Espíritu Santo domina en su totalidad en el creyente. Número 9 y terminamos. La templanza, de la palabra griega engateia, Engkateia, Engkateia. ¿Qué significa control de uno mismo? La templanza es importante, es tener dominio propio. Hay gente que es airada, debe aprender a controlar su ira. Porque los cementerios, hermanos, está lleno de gente que le falta templanza. Gente que se airó en determinado momento, llegó otro más bravucón, sacó un revólver o un cuchillo y ahí lo mató. Ahí le quedó su valentía. La falta de control y dominio propio. La Biblia dice que en 2 de Timoteo capítulo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay creyentes que tienen demonio propio, no dominio propio. Dios nos manda a tener dominio propio, no demonio propio. La gente que no tiene control de su ira es porque le falta dominio propio, le falta templanza, control de uno mismo. La templanza es una de las virtudes del cristiano. Es el control propio del pensamiento. Hay gente que habla y hiere, ofende, porque habla por hablar y no mide las palabras. Uno tiene que pensar antes de hablar, porque la palabra cuando sale por la boca es como una bala o como una flecha, no tiene reversa. O construyó o destruyó. Es el control del pensamiento, demostrado en palabras y acciones, lo cual refleja el poder de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo empieza el término en relación con el obrar del Espíritu Santo de Dios. Así que no exalta la voluntad del hombre natural, sino que nos hace ver que la vida espiritual abarca el control de las pasiones y de los impulsos que son propios del viejo hombre. Así comprenderemos cómo llegar a tener esta manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es claro que la templanza en Gálatas capítulo 5 versículo 23 es una oposición a la inmoralidad, a las lujurias, a las lascivias, a la impureza, al libertinaje, a la embriaguez, que son parte de las obras de la carne. Es el dominio propio que nos ayuda contra los apetitos y deseos espurios de la carne que batallan a diario con nuestra alma. Cuando hay templanza, hay control y dominio propio. Puedes pararte firme y decir al pecado, no. Llevar cautivo todo pensamiento, como dice la misma Escritura, a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice en Corintios, ya le doy la cita, 2 Corintios capítulo 10, si no sé mal, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas se dan en la mente, y Dios te da a través de su Espíritu Santo y a través de las armas espirituales que Él nos ha dado, a llevar cautivo, como dice el versículo 6 y el versículo 5 más que todo, a derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces tenemos pensamientos y creemos que son nuestros, y no son de uno, son de la carne o son del diablo. ¿Ok? Un pensamiento que te lleve a pecar no es de Dios. Puede ser de tu carne, de la concupiscencia de la carne, o puede ser del diablo que te lo sembró. Y dice el verso 6: y estando prontos para castigar
toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, 11, ya para terminar, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y como peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne quiere batallar siempre contra el alma y llevarte a pecar. Para concluir, mis hermanos, el fruto del Espíritu Santo en sí viene de una relación continua y mutua con Dios. Y ninguno de estas 9 características del fruto del Espíritu Santo están separados entre sí. Todos están juntos en esencia, pero basados en algo fundamental, que es el amor, el principio. No debemos confundir obras de la carne con frutos del Espíritu. Existe una gran e incomparable diferencia. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras, como dijimos al principio, porque son hechos y actos del resultado interior del hombre cuando está sin la gracia de Dios o de la misma naturaleza caída del hombre. Son clasificados como pecados. Las obras de la carne son clasificadas como pecados, como son la impureza sexual o moral, la inmoralidad, la inmundicia, la fornicación, el adulterio, en fin, son varios, son obras. Pecados de ocultismo y todo lo que habla la misma palabra en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Okay? El fruto del Espíritu Santo indica unidad, nos habla en singular, como dijimos, mientras que las obras de la carne están en plural y originan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu Santo da paz, da orden dentro del creyente. Mientras que las obras de la carne en su pluralidad originan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu contribuye a la unidad y a la perfección. El fruto del Espíritu ayuda en las debilidades y ayuda a triunfar en las tentaciones y frente al pecado. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente. El fruto ayuda a orar, buscar más de Dios, porque Él intercede por nosotros. Romanos 8, 26. El Espíritu hace triunfar, fortalece y hace perseverar, pero la carne debilita, apaga y mata espiritualmente al creyente sin compasión. Por el contrario, solo el Espíritu Santo nos hace más victoriosos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, y damos por terminada esta enseñanza. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias por esta palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tú plasmes el carácter, que tú forjes el carácter de Cristo en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si en alguna u otra área de nuestras vidas te hemos ofendido y si hemos permitido que las obras de la carne se levanten, apagando, Señor, el fruto del Espíritu y el carácter de Cristo que tú deseas en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos abierto puertas al diablo a través de la falta de amor, a través de la impaciencia, a través de la falta de tolerancia, a través, Padre Santo, de la tristeza, del enojo, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido faltos de fe, Señor, si no hemos sido mansos, Señor, y si nos airamos continuamente, Señor. Quita de nosotros toda obra de la carne, todas las obras de la carne. Lávanos con tu sangre preciosa y por favor, por tu Espíritu Santo, ministranos, toca nuestro interior, llénanos del carácter de Cristo, Señor, y ayúdanos a andar como tú anduviste, Señor, a seguir tus pisadas, Señor, a ser imitadores de Cristo y ser imitadores, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza, de buen nombre. Si hay virtud alguna en ella, Señor, ayúdanos a pensar en todo lo que es tuyo y desechar todo lo que no sea tuyo, Señor. Límpianos y lávanos con tu preciosa sangre, purifícanos y ayúdanos, Señor, a decir como Pablo dijo: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Padre, como dijo Juan también, es necesario que yo mengüe, Señor, que yo desaparezca, pero que tú crezcas en mi vida, Señor. Quiero todo de ti, Señor, en mi vida, en mi carácter, en mi personalidad. Quiero ver el fruto de tu Espíritu Santo manifestado en mi vida, en mi personalidad, en mi carácter. Y quiero despojarme, Padre, en el nombre de Jesús, de toda obra de la carne, de todo viejo hombre con sus hechos que está viciado, Señor, y vestirme de Cristo, Señor, vestirme del fruto del Espíritu Santo de Dios, que es el amor, que es el gozo, que es la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, Señor, y la templanza, Señor. Sabemos que contra estas cosas no hay ley, Señor. Padre, muchas gracias, bendito Dios. Bendice a tu pueblo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendice a la iglesia, los que no pudieron venir hoy, bendícelos igual, y a los que nos escuchan a través de los medios, bendícelos grande, poderosa y abundantemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.